vez por acá. Amigos, comunidad de Letras Vivas. La verdad estamos súper contentos porque estamos arrancando con mucho ánimo, con historias bien padres, como ya les dijimos en los capítulos anteriores. Pues Letras Vivas está hecho para fomentar la lectura, para que la pasemos bien, para que conozcamos historias. No solo van a encontrar reseñas de libros, no solo van a encontrar que vamos a hacer profundidad en ciertos capítulos de algunos libros que nos han parecido interesantes y que queremos comentar con todos ustedes, pero también queremos traer gente con grandes historias que nos cuente capítulos de sus vidas. Y hoy tenemos con nosotros a un gran invitado. Vamos a ver quién es. En el corazón de la Ciudad de México, en la emblemática colonia de Chimalistac, se encuentra el refugio de la elegancia y la sofisticación, el Alejandro Domínguez Hair Studio. Con una trayectoria impresionante de más de 30 años en el mundo de la belleza, Alejandro Domínguez es un hombre que evoca innovación y excelencia en el arte de los cortes y peinados de la alta peluquería. Su pasión por la perfección lo llevó a especializar su técnica en España, donde tuvo el privilegio de trabajar junto al legendario estilista Luis Jongueras, uno de los mejores amigos del icónico artista Salvador Dalí y de figuras como el Rey de España. Además de ser un destacado estilista, Alejandro también ha desarrollado una carrera como fotógrafo de modelos y arquitectura durante los últimos 10 años. Esta dualidad en su carrera lo convierte en un artista multifacético capaz de fusionar la belleza y la creatividad en cada una de sus obras. Bienvenido, Alejandro Domínguez. Pues ya estamos acá felices, como vieron, con Alejandro Domínguez. Les tengo que contar, les tengo que decir que Alejandro Domínguez, aparte de ser un gran estilista y un gran fotógrafo, también es mi hermano. Así que bienvenido. Hola, hermana, ¿cómo estás? Bienvenido. No sabía si lo ibas a decir. No, sí, claro que sí. No sé si te convenga decirlo. El paréntesis. Lo dudé por eso. No, la verdad es que pues el parecido nos lleva, delata. Yo creo que sí, nos delata, Sí. Pero también está sabroso tener esta plática. ¿Y por qué decidí invitar a Alex, a mi hermano? Porque yo creo que el podcast no nos va a alcanzar para contar estas historias tan padres que tiene de vida, no Sí. solo de lo que ha hecho de manera profesional, Sí. estos capítulos de su vida, pero también de vida, ¿no? Y entonces, Sí. pues vámonos a arrancar. Alex, si te parece, Empecemos, hermana. Empecemos y pues también Sí. apadrinando el podcast, Qué estar bien eso, en los primeros podcasts de Letras Vivas. Muchas gracias por la invitación, hermana, y por el honor de empezar con este nuevo proyecto tuyo, que sé que tienes muchas tablas, mucho que ofrecer a la gente, y va a ser un agasajo verte y escucharte. Yo creo que para todos va a ser un agasajo. Lo recomiendo muchísimo. También tu historia tiene mucho contenido como para que esto sea muy, muy sustancioso para toda la gente que te ve, hermana. Muchísimas gracias. Pues ahí ustedes nos darán feedback y nos dirán qué tanto les ha estado gustando. Y bueno, pues interactúen con nosotros todo el podcast, denle like, suscríbanse al canal para traerles muchos contenidos muy padres a todos ustedes y muchas gracias. Y pues vamos a empezar por lo primero. Vamos a Muy posicionar, si te parece, a nuestra comunidad de Letras Vivas en quién es Alejandro Domínguez, Sí. de dónde vienes, tus papás, que son Sí. los míos, Sí. hermanas, la Sí. familia. O sea, ¿de dónde viene Alejandro Domínguez? Pues mira, esa puede ser de muchos lados, pero vamos a ponerlo un poco más geográfico, ¿no? Uh-huh. De una zona popular. Nazco en una zona popular, la calle, me acuerdo, y esto a mí me llena de orgullo, porque nosotros vivíamos en una calle que no estaba pavimentada. Entonces resulta que cuando mi papá llega ahí, que ahí construyó casi con sus manos la casa para mi mamá, se encharcaba cuando llovía. Sí. Tal vez de esto tú no lo tengas presente porque tú estás muy chiquita o estabas naciendo. Yo creo que no, yo no había nacido todavía. Okay, yo sí. estaba ni en el mapa siquiera. O sea, No hay tanta diferencia. Entonces, nadie estaba pensando en mí, la verdad. No es lo que tenías que decir, pero miren, les explico porque esto es una de Pepe el Toro, ¿eh? Resulta que mi papá era un tipo fuerte, era un tipo no de mucha estatura, pero él fue boxeador. Sí. Entonces siempre hizo mucho ejercicio, vivió en el campo de niño hasta adolescente, entonces era muy fuerte. Y yo considero, y seguramente tú y la gente que lo conoció, que era un hombre también de mente fuerte.
Bueno, Sí. la historia es, para resumir un poquito, se inundaba la calle y era un encharcamiento impresionante y no podíamos salir. Y eso llevaba años sucediendo. Años. Y entonces todos los vecinos, cuando llovía muy fuerte, su televisión era pararse en la puerta, en la ventana, a ver cómo estaba encharcada la calle, ¿no? Y Esa era la diversión. era la diversión del momento, porque ahí no había televisiones. Entonces, resulta que mi papá, el primer año que le toca eso, ve cómo se encharca y dice, ve a todo mundo y dice, ¿pero qué están haciendo? Porque era gritón y era, ¿qué están haciendo? ¿Por qué no hacen nada? Y después le dicen, no, pues siempre pasa. Y entonces mi papá entra, como estaba construyendo su casa, entra por un palo, un pico y una pala y empezó a hacer una zanja él solo y todos viéndolo. Y empezó a hacer una zanja él solo hasta la coladera. Y entonces el agua muy rápido pues empezó a drenar. A drenar. Y todo el mundo lo veía como loco, pero al final estaban agradeciendo porque pues eso no había pasado nunca. El que tomó de la decisión. Exacto, el que tomara la decisión de qué voy a hacer. Pues a la gente a veces siente que hace el ridículo, la gente a veces siente que no se puede. En fin, él no pidió permiso, lo hizo, le tomó bastante tiempo. Y bueno, les estoy ilustrando un poquito pues cómo era mi papá y cómo era el ambiente en el que nací, ¿no? Y en el que crecí hasta mis 5, 6, 7, 8, no recuerdo bien, entre 5 y 8 años, digamos. Entonces, de ahí nazco. Yo era un niño que se juntaba con los grandes de la esquina de la casa. El tercero de cuatro. El tercero de cuatro. Y puras mujeres. Ajá. Y yo como único hombre. Entonces, ahí nací pues prácticamente en el barrio, ¿no? Y de ahí mi adolescencia seguía siendo barrio en otro lugar, pero seguía siendo barrio, ¿no? De ahí vengo, fui conociendo cosas, fui conociendo gente y fui creciendo, me fui cambiando mis ambientes hasta llegar a ser lo que ahora soy, un estilista con un salón, para mi parecer un buen salón en una muy buena zona que es San Ángel. Y bueno, un poquito la introducción de cómo es mi vida y quién soy. Pero qué padre, yo la verdad es que no me acordaba de esta historia. Ya me la habías contado hace ¿Sí? muchos años porque Sí. yo no estaba y obviamente no la recordaba, Claro. pero ahorita recordándola como hace años y sí, mi papá era alguien a resolver. A resolver, total. A resolver, sí, no tenía duda. Y así, exacto. Sí, no tenía duda. Esto es que solo hay que hacerlo. Así es. O sea, así no es. era cuestionarse, es que hay que hacerlo y ya. Hay que hacerlo y no tenía ni tiempo ni duda. Y eso se Sí. te hace formación. Eso es Totalmente. tu cultura, tu Total. manera de crecer, tu manera Esa de es ser. una de mis maneras de crecer. Era un poco, pues cuando eres niño y tienes un padre así, es un poco temible. Porque Sí. son unos arrancones de repente que dices, estos quién sabe qué, nos va a explotar en la mano, ¿no? Sí, sí. Y hay muchas historias donde incluso él conscientemente me exponía Sí, a ciertos peligros que sabía que yo podía resolver. sí. Y eso para mí, como tú bien dices, es formación, fue formación, no lo dudo. Y mira, soy un poco flojón en ciertas cosas, Ajá. pero cuando decido hacerlas, es muy fácil. Sí. Porque en mi mente está que lo puedes hacer, siempre lo puedes hacer y siempre vas a tener la fuerza interior y siempre lo vas a poder resolver si das ese paso, ¿no? Ya no Sí. tienes para atrás, de hecho. Sí. Y te debes de exponer, creo yo, algo que él me enseñó. Creo que él lo que tenía era que daba el paso, pero cuando ya das el paso, ya no hay para atrás. Claro. ¿Sabes? No te Ya estás permites ahí. dar un paso que te permita ir para atrás. Ya me aventé, no me puedo regresar a la Sí. orilla del precipicio, ya estoy volando. Ya estoy volando, exactamente. Sí, sí, sí. Ya no puedo regresar o ya el mar me está llevando, Sí. ya lo tengo que resolver, ¿no? Sí. Ya no puedo nadar para atrás, la corriente no me lo permite. Entonces él se exponía de esa manera. Creo que me enseñó con sus acciones, no con sus palabras, también con palabras, pero era más de tomar acciones. Creo que me enseñó a dar pasos para que no me pudiera regresar. Claro. O pereces o regresas. Sí. Pero o continúas, pero no puedes regresar. No puedes regresar. Exactamente. Claro. Creo que eso es Mira, no me atrevo a darlo como un consejo, es muy, muy irresponsable incluso. Pero quien lo quiera tomar. Estaría bien.
quien lo quiera tomar, por favor, ponga una cláusula en los comentarios de bajo mi responsabilidad. Lo voy a hacer. Y no lo recomienden, pero díganlo, porque quien se anime. No, yo creo que la gente así, yo creo que es así como se ha construido el mundo. Sí. Realmente tienes un sueño, das el paso, cuando te das la oportunidad de regresar, normalmente tomas esa decisión de regresar cuando te das esa oportunidad, pero el mundo se ha construido cuando la gente no da el paso para atrás, claro, cuando la gente no regresa. Sí. Entonces, para no regresar, no tengas la opción. Exacto. Así eso es lo que yo creo que exactamente darlo. No lo recomiendo, pero si se les antoja, adelante. Es muy interesante y es muy aventurero y sin duda tiene muchísimos aprendizajes, ¿no? Y la verdad es que es muy padre, como dices, yo también siento muchísimo orgullo porque hemos aprendido mucho. Está también la contraparte, ¿no? Tu mamá. Sí, claro. Que es mi mamá también, que es como el balance. Totalmente, ¿no? demasiado cuidadosa. Tu mamá, ¿cómo es? ¿Cómo es? Porque está todavía, pero ¿cómo era en esa época y armaba ese balance? Claro, bueno, era muy interesante su complicidad en la formación del único hombre de la casa. Porque mi papá era de Michoacán, era un hombre con este carácter de campo, del rancho, exactamente. Sí. Entonces, para él haber tenido un hijo hombre después de 2 mujeres, y luego no sabía que venía una tercera, ¿no? Entonces, fui el único hombre. Fue un accidente. Y entonces mi papá estaba muy ansioso de educarme, muy gustoso de transmitirme, porque él en el rancho aprendió muchas cosas. En el campo se aprende una cantidad infinita de cosas como no tenemos idea, mucho más de las que tenemos pensadas, pero entonces él quería transmitírmelas. Mi papá fue boxeador profesional, creo que fue invicto, nunca perdió. Ajá, nunca perdió, ¿no? Entonces era un hombre de mente fuerte y él quería enseñarme, pero tenía a mi mamá, ¿no? Y mi mamá era extraordinariamente cuidadosa, en ciertas cosas temorosa. No te metas en problemas. Siempre decía que había visto en la televisión no sé qué, no sé qué tanto, y entonces ponían nerviosos a todos. De alguna manera fue un equilibrio, pero creo que sí acompañó muy bien a mi papá, y no digo en mi educación, sino en la educación de todos, ¿no? Pero en mi caso como hombre, como único hombre, ella, aunque le costaba trabajo, al final se concentraba y decía, lo tengo que dejar. Tengo que dejar que tome esos riesgos, tengo que dejar que lo haga. Yo sé que en esta época eso suena políticamente incorrecto, porque aparentemente en esta época tendría que haber sido la misma educación para una mujer que para un hombre, pero en otra época no era así. No era así. Y lo festejo. Qué bueno que las cosas estén cambiando, lo celebro, pero qué bueno que también fueron como fueron, porque si me lo preguntas a mí, sí se necesita. Sí, te hace fuerte. Exactamente. Te hace fuerte. Y yo comparándolas a ustedes como mis hermanas con hasta incluso hombres o mujeres que hoy son educados de una manera muy diferente, ya ustedes las veo también con esa fuerza interior que también recibieron por esta educación que nos dieron. Sin duda. Tan fuerte, hay veces que ¿no? cuando yo tengo algún reto enfrente con alguna persona muy complicada que digo, es difícil, es alguien que impone, siempre digo, si pude con mi papá. Totalmente. Digo, muerta de la risa, ¿no? La escuelota, la verdad es que sí fue una gran escuela. Y esto sí me atrevo a decirlo como recomendación. Yo creo que las personas, la adversidad va a existir siempre. Pero yo creo que las personas que tengan padres complicados, padres difíciles, padres enérgicos, pues yo sé que en un momento de la vida, la niñez, la adolescencia, es una carga muy pesada, pero siempre confíen en que si lo saben ver, si lo saben construir, el día de mañana lo van a agradecer de una manera infinita. Esto sí me atrevo a darlo como consejo porque lo viví, ¿no? Entonces, si no quieres ser un hombre frágil, una mujer frágil, y ya hablo en general, una persona frágil, si no quieres ser una persona frágil, agradece todas las adversidades que tus padres te dan. Porque yo creo que ahí hay una equivocación.
Yo creo que a la gente le insisten en que tus padres son lo mejor que te va a pasar en esta, están para ayudar. No. Tus padres están para sacudirte. Sí. Tus padres están para moverte el mundo, para no permitirte, para ponerte trabas. Y lo que te están haciendo es forjarte y transformarte en una persona fuerte para vivir este mundo. Claro. Porque el mundo es complicado desde que empezó, no ha cambiado. Es Y complicado porque de una algún u otra día manera. no van a estar ahí Así para es. sacarte del problema, Así pero es. hicieron el trabajo de que aprendas a salir de los problemas, ¿no? Totalmente. Que aprendas a crecer, que aprendas a disfrutar también, Sí. que aprendas a vivir. Sí. Pero yo creo que la mayor preocupación de los que somos padres es qué va a pasar cuando yo ya no esté, Así si se va a es. poder defender ante la vida y de los demás, ¿no? Así es. Y solo hay una manera. Y solo hay una manera. Exponiéndolos. Exacto. Exponiendo a los hijos. A nosotros nos expusieron, nos fue muy bien. Entonces sí recomiendo que lo aprecie la gente Sí. joven cuando tienen papás complicados. No lo vean como el monstruo, como lo que no me dio pasar, Sí. me está yendo mal. No, me está yendo bien, Ya, me estoy hablando formando. de los papás dentro de una normalidad, o sea, porque Claro, sí hay aquellos que abusan. salen corriendo de ahí, ¿no? Totalmente, Pero exacto. hablando de los papás dentro de un esquema normal, sí hay Así que es, agradecerlo. exactamente. Habría que tener una plática muy extensa Exacto. ante el tema, pero sí, digamos que lo Sí. que entra en el orden de la normalidad Sí. es muy apreciable cuando es cuando nos exponen, cuando es fuerte, cuando Sí. es complicado, porque es una pequeña enseñanza de cómo es el mundo. Y luego, Sí. independientemente de esto, porque aparte me encanta cómo arrancaste esto, porque Sí. esto me lleva a mi siguiente pregunta, pero quiero mencionar algo. O sea, Sí. tú hoy eres estilista, eres fotógrafo. Así tu es. papá fue peluquero. A mí me Sí. encanta la palabra de la peluquería, porque Total, incluso a cuando mí hablas también. de alta peluquería, estás hablando de otra cosa. Claro. Para mí no es igual el estilismo, y De creo que acuerdo. para ti igual que lo que es la alta peluquería. Sí. Y yo no puedo imaginar lo que es, lo emocionante que puede ser para ti, para alguien que se dedica a la alta peluquería, Sí. ser alumno de Luis Jongueras, Ah, Luis uno de Jongueras, los máximos exponentes de la alta peluquería Sí. en España, en Europa. Para los que no sepan, Luis Jongueras era el mejor amigo de Salvador Dalí. Así es. Quienes no Así lo es. sepan, Sí. uno de los mayores íconos y representantes de la pintura surrealista. Pero además Luis Jongueras también era amigo del rey de España. Era amigo del rey de España. O sea, y Luis Jongueras sí. te buscaba a ti. Así es, O sea, sí. es una cosa de en qué momento. Sí. Y yo ahorita tengo la imagen de la calle inundada. ¿No? ¿Qué pasó ahí? Corte A, o sea, Luis Jongueras, En su el rey casa. de España, en su casa. Claro, En la casa así de Luis es, Jongueras. sí. Entonces, ¿qué pasó en todo Pues que eso? ni te enteras. O sea, ¿qué pasó? Pero antes de que regresemos Sí. a Luis Jongueras, pero Sí. lo quiero dejar como tengamos Muy bien, qué buen momento, tema, esta no me lo esperaba. visibilidad. Qué buen tema. ¿Cómo nace tu gusto por la peluquería? Ok. O sea, ¿viene de tu papá o de dónde viene? Porque dijiste, esto es a lo que yo me quiero dedicar. Ok. Esa respuesta no encanta, pero sirve mucho, ¿sabes? Yo creo que sirve mucho. Porque siempre que conoces a alguien que hace algo relacionado con el arte, como en mi caso la fotografía o la alta peluquería, que la alta peluquería está extraordinariamente relacionada con el arte, y se los dice a alguien que hace fotografía y que hace peluquería. La alta peluquería está fuertemente asociada al arte. Bien, siempre que yo... Mis clientas y la gente a mí siempre me dicen, y te encanta lo que haces, ¿verdad? Mi respuesta hoy en día es sí. Antes mi respuesta era muy dudosa. ¿Por qué? Porque a la gente le fascina que el artista le conteste, sí, me fascina lo que hago. A mí me encanta que estés sentada aquí conmigo, Exactamente. tú particularmente. Exacto. Pero, ¿sabes? A veces es como si le preguntas a un superhéroe y te encanta pelearte, darle en la torre. A lo mejor alguno te va a contestar, no, pero estoy loco. Estoy loco y lo tengo que hacer porque si no, no puedo vivir ¿Qué con lo mi hace? vida. Bien así. Entonces ya resulta que defendía a uno y al otro. Claro. No, pero pues es porque estoy loco, no porque me encante pelearme, Sí. ¿no? A mí cuando me preguntaban eso, yo tenía muchas dudas. ¿Por qué? Está muy justificado, hermana. Sí. Yo tenía 14 años. Yo no podía con la escuela, tenía mucho déficit de atención, siempre se me iba la onda, yo me quedaba pensando, viendo y los maestros. Entonces yo no podía con la escuela, para mí era complicado. Pero
mi papá era peluquero. Ajá. Y mi abuelo era peluquero del pueblo, un pueblo en Michoacán. Ajá. Entonces, me acuerdo que un día llega un tío que era comerciante en Michoacán y le dice a mi papá, que era su primo: oye, ¿y qué vas a hacer con este muchacho? Pues se ve que no va a dar una en la escuela, así es que tienes que hacer algo. ¿Por qué no le enseñas a cortar el pelo? No va a servir y yo en para medio nada. de los dos, ¿qué va a pasar conmigo? Y entonces mi papá, e inmediatamente al siguiente día, yo con 14 años, me llevó a la peluquería. Yo ya iba a la peluquería a volar zapatos, a sacudir el cabello a los clientes. Se llaman chicharitos los que le sacuden los pelos. Así es, y era un trabajo pues que me daba para mis cositas, ¿no? Mi papá le gustaba que yo trabajara. Entonces, a los 14 años tú lo que quieres es jugar. Sí. A los 14 años tú lo que quieres es estar divirtiéndote. ¿Qué te va a gustar ir a cortarle el pelo a un señor? Eso es lo que menos quieres hacer en la vida. De todas las cosas que no quieres hacer, esa es una de las más importantes, ¿no? Entonces, pero yo ya tenía que estar aprendiendo a cortar el pelo. Por ahí a los 16 años yo ya me consideraba, y la gente también lo decía, yo ya era un buen peluquero de hombres. Ajá. En ese momento yo decidí que en lo que yo encontraba algo que me gustara, me propuse hacer el mejor. Uh-huh. En lo que encontraba que me gustaba. Y resulta que no encontraba que me... Y entonces me fui haciendo mejor, porque no aflojé. Uh-huh. Y pareciera que era como sobreponerme a no me gusta. Ah, pues no me gusta, pero voy a hacerlo muy bien y mejor que nadie. Uh-huh. Exactamente. ¿Por qué? Porque por ahí yo intuía que a lo mejor de eso iba a vivir. Entonces yo recomiendo muchísimo que en lo que encuentras lo que te gusta, sea el mejor en lo que estés haciendo. Claro. A lo mejor a mí me pasó con la fotografía. Después yo siempre he dicho, ¿qué te gusta más, la fotografía o la peluquería? La peluquería es mi esposa, la fotografía es mi amante. La realidad es que una me da una cosa, otra me da otra. Tú no puedes vivir sin la una. No puedo vivir sin la otra, tengo que mantener a las dos. Esto se escucha muy mal, pero así es. Así es, exactamente. Revisen la historia. ¿Cuánto tienes de peluquero? En la peluquería, en el estilismo. En el estilismo. Tengo 40 años. 40 Empecé a los 14, tengo 54. ¿Y de fotógrafo, 25 años. 25 años. Sí. O sea, cualquiera de las dos es una gran trayectoria. Así es. Las dos son grandes trayectorias y embonan bastante bien. Uh-huh. Entonces yo me hice peluquero, decidí hacerme el mejor, pero también me di cuenta que yo tenía que ir rellenando lo que yo hacía de ciertos gustos. Y uno de los gustos más... me gustan mucho las mujeres, entonces dije, voy a ser peluquero de mujeres. Ajá. Primer decisión, para no pasarla tan mal, ¿no? Porque no puedo jugar. Exactamente. No puedo ir a jugar con mis amigos, entonces tengo que pasármela mejor. No, pues ser peluquero de señores, entonces mejor voy a ser peluquero de mujeres. Ajá. Y entonces... entro en la escuela de peluquería, me voy a Europa a prepararme y regreso ya siendo peluquero de mujeres con cierto éxito. Ajá. Después de eso... ¿De qué otro gusto alimento lo que hago para que me guste más? A mí me gustaría tener un salón de belleza. Y entonces, mira, esto que parecía la falta de gusto, ajá, fue lo que me hizo crecer. Parece contradictorio, pero sí. Como no me gustaba, ajá, fue lo que me hizo crecer. Le pusiste ingredientes que hicieran que fuera más gozoso. Así es. Es como si tienes un arroz. Ajá. Y te lo comes así, nada simple, más cocido, simple, sí. Pues dices, sabe feo el arroz. Sí. Pero le empiezas a poner cosas y el arroz empieza a saber delicioso y lo quieres comer todos los días arroz. Ajá, entonces yo creo que así es como la gente, me atrevo a decir que yo creo que así es como la gente va formando sus gustos. Ajá. Hay cosas que te gustan por default. Sí. Pero hay otras cosas que tú tienes que impulsarte, tienes que ir formando, porque no puedes pedir que todo te caiga y que todo te llegue y que todo te suene y que todo te vibre y que todo... No, hay trabajos que el ser humano, por eso tenemos el cerebro que tenemos, podemos desarrollar y podemos crear. Sí. Y a eso yo le aposté y la verdad, sí lo recomiendo. Sí, claro. Sí recomiendo que la gente se vaya nutriendo lo que hace y le vaya gustando más. Ahorita que vengo y veo que
estás haciendo lo que te gusta, pero todo lo que le estás poniendo, pues el gusto crece y crece mucho más. Y eso es muy recomendable. Y se hace gozoso. Es como poner tu casa bonita. Exactamente. Así es, entonces... Pero aparte te obliga a un tema de ponerte creativo, de ser recursivo, de que otros elementos, y de repente te encuentras con que de pronto ya estás innovando, de pronto ya estás sacando una cosa nueva, porque al hacerlo o a tu estilo o a algo que pueda complementar contigo, y entonces es cuando se pone más interesante. Y seguramente terminaste haciendo cosas que no hacían los demás, ¿no? Que sin duda los demás, y ahí viene parte de la historia. Sí. De lo que los demás no hacían. Y yo recuerdo cuando decías, es que quiero ir a Europa, y es que quiero prepararme, y es que quiero ir a tal, cuando en ese momento de nuestras vidas, así de cómo ir a Europa, pero si puedes ir a la escuela que está ahí en Insurgentes, o si puedes ir a la escuela que está ahí en Reforma, o si puedes ir, ¿por qué te quieres ir a Europa? ¿No? Claro. Y entonces te vas, ¿y cómo demonios conoces a Luis Jonqueras? O sea, ¿cómo llegaste con Luis Jonqueras, este hombre tan icónico y espectacular? La respuesta ya se la sabe, pero... Porque fuimos los dos. Imagínense lo importante que fue la relación de Luis Jonqueras con Salvador Dalí. Sí. Que acaba de haber hace como mes y medio una exposición en Madrid sobre la amistad de Luis Jonqueras con Dalí. Wow, o sea, porque no Luis Jonqueras aparte era escultor, ¿no? Y fotógrafo. Escultor y escritor. Aparte de ser peluquero. Ajá. Y la relación, hicieron una obra juntos. Hay una... La tenemos que buscar. Bueno, es el rostro, es una habitación puesta real. Claro, la vi en un libro. Es el rostro de una actriz francesa, en donde los labios son el sillón, en donde la duela es la configuración del rostro, la nariz son unos cuadros. No, los ojos son unos cuadros, la nariz es la chimenea. Así de creativo y loco, Dalí. Sí. Y lo que hizo Jonqueras fue el pelo, que eran las cortinas. Yo recuerdo, no sé si estaba en la portada de un libro, yo recuerdo que la veía muchas veces. Así es. Esa imagen seguramente la veía en un libro en la casa o algo así que traías. Estaba en un libro en la casa que yo compré de Dalí. Exactamente. Esa imagen, ¿Se acuerda cómo se llama o ubica esa fotografía? Es una foto, y lo puede escribir en los comentarios. Claro. Estaría increíble. Está en el Museo de Figueras de Dalí, en Barcelona. Está esa obra. No es una pintura, es una obra puesta, instalada. Exactamente. Sí, porque lo que yo vi fue la foto. Así es. ¿Cómo lo conociste? Esta historia les va a encantar, porque fue de estas historias que tenemos de jóvenes, de muchachada. Fue una muchachada, en realidad. Yo estaba estudiando con Tony Conejo, que era un gran maestro de peluquería para mí, que fue el que me inició en la estética de mujeres. Y era un excelente peluquero, graduado en Londres, con mención honorífica, en Vidal Sassoon, una de las mejores escuelas. Bueno, yo estaba con él y él me enseñó a tener mucha inquietud. Tony Conejo era un hombre de mucha inquietud y me enseñó a desarrollar una inquietud súper importante. Me emocionaba escucharlo y me emocionaba querer hacer alguien que te inyectaba. Sumamente culto. Sumamente culto, hablaba 4 idiomas, viajado por todo el mundo, un peluquero muy exitoso, yo recuerdo, y verdad que te interrumpo, yo recuerdo que una vez le dije a Tony Conejo, oye, si tú no hubieses sido estilista, porque era tan enigmático Tony Conejo, ¿qué habría sido? Pero sin dudarlo, me contestó, vagabundo. Sí, habría sido vagabundo. Sí, claro. Mira, un día estaba cortando el pelo en la casa del presidente y otro día estaba tomándose una cerveza en una banqueta en Garibaldi. Así era Tony Conejo y con un traje impecable, además, en los dos casos. Así era un bohemio impresionante. Y Tony Conejo me decía que lo hiciera, que entrara en la acción, que actuara, que me fuera, que viajara, que hiciera todo lo que él me inspiró en mucho para hacer, ¿no? Entonces, una vez viene Jonqueras a dar una presentación para 1,000 y tantas personas, 2,000, una cosa así, a México. Y entonces, yo quería ir a ese evento. Creo que tenía 18 años. Y le dije a Mario Gutiérrez, que era un gran amigo nuestro y era un maquillista increíble e íntimo amigo de Tony Conejo. Yo le dije, Mario,
¿cómo le puedo hacer? Consígueme un boleto. Ah, sí, cuestan tanto. No, olvídalo. Pero ¿qué podemos hacer? Me dice Mario, llega un día y me dice, Alex, ya te tengo el cómo lo vamos a hacer. Ok, ¿cómo lo vamos a hacer? Mira, tú vas a entrar como maquillista, pero tienes que entrar por las puertas de atrás, tras bambalinas. O sea, no vas a estar en el público. Vas a estar con todos los estilistas atrás, dirigido por John Gueras. Y tú vas a... Pero yo no sabía maquillar. Yo no sé maquillar, no es lo mío, exactamente. Entonces yo dije, ok, pero ¿cómo le hago? Pues tú nada más dices que vas con el equipo de... Y me dio el nombre de un amigo de él que era el director de los maquillistas, que iban a ir al evento. Eran como 100 modelos, una cosa así. Era un evento muy grande, dirigido todo por Luis Jongueras, que estaba ahí. Y entonces, pues ya llego yo con mi hermana. Yo tenía 14. Que estaba chiquitita. Y ya, pues ahí me la traía, pues no sé para qué. Por alguna razón extraña. Y ahí vamos, ¿no? Y llegamos y decimos, venimos con el equipo de tal estilista. Somos maquillistas. Y Mario Gutiérrez, ¿te acuerdas? Me presta su maletín de maquillaje. Sí. ¿No? Sí, claro, pasen. Llegamos tempranísimo. Dijimos, no va a ser que llegamos tarde, ¿no? Entonces, pasamos. Y bueno, aquello era Luis Jongueras ahí dirigiendo a todos sus estilistas. Era una energía increíble del hombre. Modelos y modelos pasaban cambiándose, vistiéndose, haciendo pruebas, haciendo todo. Y todo el equipo de Jongueras, de gente increíbmente profesional. Todos con su... Bueno, es que en esa época era pantallador que trajeran el chícharo. Todos comunicándose, los que estaban hasta el otro lado del salón. Entonces llegamos y eso era un mundo increíble de belleza y moda. Era un desfile nivel Calvin Klein. Yo recuerdo una escena que me dejó, o sea, yo creo que yo estuve así tirando baba un rato viendo la escena cuando ya era el momento del show de Jongueras, claro. que salimos, que recuerdo que estaba la pasarela y estaba Jongueras hasta el frente, era como una T y estaba hasta el frente y el reto era... Iban pasando las modelos y les iba cortando el pelo y le cortó, no sé si como a 20 modelos en cuestión de así. Minutos, la que sigue. Y le quedaban... Le quedaba muy bien. Espectaculares. O sea, era una cosa... Así o sea, no me eran los eventos de volaban cabellos... Era un fenómeno. Era un fenómeno. Jongueras era un fenómeno de la peluquería, del arte, digamos. Decir peluquería para Jongueras, pues era como solo una de las partes que él movía, ¿no? Con todo el arte que traía encima. Y cuando hablabas con él, porque además tenía una voz muy chistosa. Él hablaba así, como que... entonces tenemos mucha energía, ¿verdad, muchachos? Venga, todos conmigo. Y entonces nos emocionábamos todos y ahí íbamos corriendo con él. Y entonces él entraba y yo me ponía a pasar pasadores y hacer de todo. Y Erika también junto a mí, ¿no? Diciendo, ¿qué nos va a hacer este señor? Nos va a correr, ¿no? Y él entraba a dirigir, muy buena energía siempre. Y entonces cuando nos está al final de todo, dice, le pregunta, me acuerdo el nombre porque después la conocí en España, Jocelyn. Era la directora de todo lo que estaba pasando con los estilistas y las modelos. Y le pregunta a Jocelyn, a ver, me tienes que decir quiénes son los maquilladores. ¿No? Y entonces, pues empieza Evelyn, que ya sabía por dónde iba él, pues es tal y tal y tal y tal y tal y tal. ¿Y este muchacho qué? Y yo, bueno... Y dije, no, bueno, a la cárcel, una cosa así. Y entonces yo dije, no, pues yo la verdad es que entré, pero no vengo con el equipo. Y me toma de los hombros, me sacude fuerte, porque además era un tipo rudo. Y entonces me sacude fuerte y me dice, así me gusta, así me gusta, así me gusta la gente. Saca su tarjeta y me dice, cuando vayas a España, no dejes de visitarme. Esta es mi casa. Y Evelyn, la directora de uno de sus mejores salones en Barcelona, Evelyn, me lo recibes y va a España. Así de que ve pronto, ¿eh? Y yo, no, entonces así va, así, yo, de fácil. Todo me salió bien, ¿no? Así de, ok, check, ya, exactamente. Vámonos rápido. Sí. Antes de que algo no salga mal. Antes de que se me olvide que ande en buena
buena onda. Y entonces, Antes de que la suerte nos cambie. si nos cambia, que nos agarren el camino. Sí, exacto. No, todavía estuvimos ahí festejando con él, con todo el equipo. Una experiencia para la edad que teníamos. Claro. Eso era una película. Increíble. Película increíble la que vivimos. Increíble. Así es. Ahí conocí a Jongueras. Cuando llego a España, yo empiezo, fue después como de 2 años, Ajá. a los 20, la primera vez que fui a Europa, llego a España y entonces llego a una pensión fina se llamaba, sobre las Ramblas de Cataluña. Sí. Entonces llego a la pensión y empiezo a pedir el teléfono para comunicarme con Jongueras, o sea, con las tarjetas que me dio. Sí. Pero entonces me decían, no, bueno, para hablar con el señor Jongueras es muy difícil. No es fácil. O sea, como que no es como, me pasa el señor Jongueras. Entonces, en ese tiempo tenía 60 salones en todo el mundo. Wow. Y tenía líneas de productos y tenía toda la industria. Aparte de los el estudio de arte. Aparte del estudio de arte y todo, era un tipo brillante. Entonces, yo queriendo, ¿y usted de dónde es? Pues yo soy de México. Ah, y era Jocelyn. Y me dice, tú eres de los que iba seguro con los maquilladores. Ese soy yo. Muy bien. Me llaman al siguiente día, pero después como de una semana, que yo estoy insistiendo, me llaman al siguiente día y me dice, el señor Luis Jongueras lo va a esperar en su casa. Es su casa donde él vivió de chiquito. Ajá. La convirtió en su estudio de esculpir. Ajá. Y tomaba fotos, esculpía, escribía y ahí era su templo de arte, digamos, ¿no? Sí. Y entonces ahí es donde él me iba a esperar. Ajá. Y entonces me dice, está en tal lugar. Ya llego y lo primero que me dice es, México, qué lindo y qué rico el restaurante que había en México. Entonces, yo, wow, es un restaurante, ¿verdad? Pues yo no había ido. Entonces, dice, ¿y qué tal la comida? Es lo que más me gustó. Empezamos a platicar, agarramos una plática increíble. Era un hombre demasiado fácil por toda la cultura. Además, impresionante, algo por lo que se caracterizaba. Y se los dejo, porque es impresionante. Y me lo demostró. Yo con 20 años, él debió haber tenido ahí unos 50 y tantos años, yo creo. Y con toda la industria de la belleza a sus pies. Sí. Y entonces, ¿sabes qué quería, hermana? ¿Saben qué quería él lograr conmigo? Absorber lo que yo le pudiera enseñar. ¡Qué humilde! Eso me dejó. ¡Wow! Y eso era característico de él. Sí. Era toda su vida hasta que falleció, él siempre fue una esponja, no importaba su posición económica, no importaba su conocimiento, no importaba nada. Cuando él te conocía, él quería absorber muchas cosas de ti y te preguntaba y se entusiasmaba, como me imagino yo, como cuando era un niño preguntándole a un adulto al mismo son, y me decía, y entonces en México, ¿y cómo es la peluquería? Y los estilistas, a ver, y se emocionaba. Y yo hasta estaba menos emocionado. Entonces, resulta, en ese momento, hermana, me convertí en el maestro de Jongueras. Ajá. Eso fue una cosa impresionante. Para ti fue de total orgullo de decir, wow, yo le estoy enseñando algo a este hombre del que yo tengo todo que aprender. Todo que aprender. ¿Y sabes algo? Algo que jamás se nos debería de olvidar. Claro. Jamás deberíamos de pretender, jamás deberíamos de dejar de pretender absorber lo que le podamos, las mejores cosas que alguien nos pueda ofrecer. A los demás. Porque se nos olvida. Lo dejamos de hacer. Y algunas personas lo dejan de hacer muy rápido. Cuando ya aprendieron a hacer 2 cosas, ya no quieren aprender de nadie. Él, con todo el mundo a sus pies, en cuanto a la belleza, queriendo aprender de uno que, pues para él estaba empezando. Claro. Entonces, para mí esa fue una gran enseñanza. Yo no me estaba dando cuenta. Qué impresionante, pero, o sea, estar con él, vivir estas experiencias y después aprender peluquería cuando regresas de Europa, ya lo mencioné en la biografía, fuiste de los que trajo las extensiones de cabello a México y empezaste con eso. Yo me acuerdo verte en uno de estos eventos gigantescos en el escenario, presentando cómo se hacían las primeras extensiones de aquella del Festival Latino. Como muy bien. Sí. Y hablando de esos maestros y hablando de lo que le aprendiste a este hombre, ¿quiénes han sido tus mayores maestros o tus mejores maestros? Bien.
Yo creo que ha habido varios, porque, como te digo, este aprendizaje que me dejó John Gueras de decir a todo mundo le tengo que aprender algo. Ajá. Pero sí ha habido íconos. Sí. Y los íconos ya no son varios. Ajá. Los íconos, yo te podría mencionar que el primero, definitivamente, el primero fue mi papá. Ajá. El primero fue mi papá con todo lo que me enseñó en cuanto a lo que les comentaba, fuerza interior, sí. Da el paso, no tengas miedo, no dudes, procura que no tengas manera de regresar. Eso, y desde eso hasta este cable se conecta de esta forma. Uh-huh. Hijo, aprende, aprende. Sí. A veces me decía, él no me decía cómo lo resolviera, pero tenía una palabra para mí siempre que yo estaba en tiempos de problemas, que era, aguanta, hijo, aguanta, uh-huh. Pasará, aguanta, hijo, aguanta. Esa resistencia que debes tener, porque lo vas a resolver. Sí. La diferencia de aquí al tiempo en el que lo resuelvas es todo lo que vas a aguantar, sí. En ese momento. Y entre más aguantas, una, más rápido lo resuelves, y dos, más te nutres. Uh-huh. Porque si aguantas, te permites, sí. Que te lleguen cosas y te permites resolverlo más rápido. Su palabra que me viene a la mente cada que tengo un problema, que me viene una situación, la que sea, parado en la lluvia en la noche, que se me ponche una llanta, desde eso hasta la que se imaginen, es aguanta, hijo, aguanta. Es como, esto va a pasar. Sí. Pero no te dobles. Exacto, sí, pero claro. No te dobles. Sí. Es en este momento, en lo que lo resuelves, es en este momento donde te forjas. Sí. Tienes que aguantar. No, cuando lo resuelvas ya no te vas a forjar. Sí. Antes de ese momento no te estabas forjando. Es en este momento en donde te vas a forjar, en donde te vas a hacer duro y vas a tener carácter. Fue un gran maestro que, claro, en ese momento yo no lo apreciaba. Yo claro, decía, era así de ¿cómo que aguanta? ¿Qué le estás viendo? Exactamente. Pero hoy en día digo, qué gran cosa. Claro. Él fue sin duda mi primer maestro y por mucho. Me expuso demasiado, eso también fueron grandes enseñanzas. Mi segundo gran maestro, yo siempre he creído, no lo he creído, lo sé, fue Tony Conejo. Uh-huh. Mi maestro de peluquería. Tony Conejo, lo comento porque en ese tiempo el dato era importante, en este tiempo no lo es. Pero les pido que se remonten junto conmigo a ese momento, los 80s, casi 90s, uh-huh. En donde ser gay no era fácil. No era fácil. No era nada fácil. Sí. Tenías que ser alguien de mucha rebelión. Sí. Alguien a quien todo mundo juzgaba, alguien a quien todo mundo exponía, sí. Cuando los usaban para referencia para cosas malas. Uh-huh. No, ya te pareces a tal que es gay. Sí. ¿No? Entonces, él lo superó con gran éxito porque él lo que hizo fue empezar a aportar a toda la gente que lo rodeaba, uh-huh. Porque tenían la necesidad de que el ser gay no importara. Claro. Sí, pero no era como hoy que realmente no importa. No importa. No, en ese momento importaba mucho y el trabajo de ellos era que no importara. Uh-huh. ¿Cómo lo ibas a lograr? Bueno, pues había gente que lo lograba siendo agresiva, por ejemplo, sí. ¿No? Pero había gente que lo resolvía con mucho talento, uh-huh. Aportando talento a cada persona que se le acercaba. Y Tony Conejo me enseñó muchísimas cosas. Una, ser creativo. Uh-huh. Una, siempre estar creando algo en este mundo. Y él decía que cuando salgas a la calle te sientas todos los días diferente a todos y mejor de cómo te sentías ayer. ¡Ay, qué bonito! Cada que salgas a la calle, proponte dos cosas: sentirte mejor que todos y sentirte mejor de lo que te sentías ayer. Sí. Y esa propuesta que te haces a ti mismo hace que hagas cosas para que te suceda. Y después empieza a ser una inercia. Y tú vas caminando por la calle y por alguna razón te empiezas a sentir mejor. Como que todo
como que todo mundo, como que eres la estrella de la película. A eso me enseñó. Una de las grandes cosas que me enseñó Tony Conejo fueron esas. La creatividad, cómo me ponía a hacer ejercicios para desarrollar mi creatividad. Y me decía, a ver, aquí está esta... una vez, por ejemplo, saca unas ramas. ¿Ramas? Ramas de raíces de una planta. Y entonces están haciendo un trabajo ahí en la escuela y sacan raíces de plantas. Y me dice, a ver, Alex, a ver qué haces con el cabello y estas ramas. Y entonces yo, pues, estas ramas, estas mojadas, mugrosas, ¿no? Y tuve que empezarme a imaginar lo que hacían. Mira, lo que saliera era éxito. Sí. Era éxito, porque no era importante lo que resultara. Era importante que te concentraras en lo que iba, en el resultado. Qué bonito lo que dijiste. Lo que saliera era éxito. Lo que saliera era un éxito, porque no era lo importante. Ajá. Lo importante era que estabas ahí desarrollando el proceso de tu creatividad y terminas al final siendo una persona diferente a cuando empezaste a hacerlo. Y eso era lo importante. No era importante el resultado, ni que hicieras una escultura con las ramas. Ya te pasará, ¿no? Pero en ese momento, lo importante es no tener la expectativa de el resultado, sino la expectativa del proceso. Eso es lo que él me enseñaba a hacer. Y vas a tener el resultado indudable en algún momento. Y fue un gran maestro para mí, Tony. Ya me acordaré de frases de él que eran también súper buenas, icónicas para mí, para mi vida, que hasta hoy me las recuerdo, ¿no? Sí. Yo creo que mi papá, Tony Conejo, Luis Jongueras, indudablemente, que fue breve nuestra, digamos, lo que nos conocimos. Yo me atrevo y me jacto de decir, fue una breve amistad. Sí. ¿No? Porque ambos sentimos muchísimo y yo creo que yo le aporté cosas, pero él recibía de todo el mundo. Pero él a mí me aportó cosas impresionantes. Entonces, grandes maestros. Creo que ellos han sido y yo creo que eso nos da como todas estas experiencias, como bien dices, si arrancaste, o sea, hay cosas adversas en la vida y la vida ya es una adversidad de la cual venimos a aprender. Y venimos a ser felices, o sea, encontrar los momentos y las cosas que nos crean esta felicidad y que tú fuiste forjando, porque a tu arroz le fuiste poniendo ingredientes que te gustaran, te fuiste creativo y fuiste creando tu propia felicidad. Sí. ¿Recuerdas alguno de los momentos más felices que has tenido en tu vida? Que te haya creado mayor felicidad. Felicidad, tomando la palabra felicidad de una manera tradicional. Porque mi concepto de la felicidad ha cambiado un poco, ¿no? No sé exactamente si sea una decisión, no sé exactamente si exista. Yo a veces hasta prefiero pensar que no existe la felicidad, que no existe, ¿no? Porque todo mundo la toma como un fin, ¿no? Un fin de algo. Y yo no creo que desde que empezó el universo y hasta quién sabe cuándo, que no lo sabemos, no hay un fin. Entonces son momentos. Una constante. Es una constante de momentos diferentes. Y algunos, para el mundo que hemos creado, a algunos momentos le llamamos felicidad. Pero eso se refiere al mundo que hemos creado. Hemos creado matrimonios, y entonces que nace el hijo, y entonces hay como momentos felices. Aparte tengo que decir que hay experiencias que yo no he tenido porque nunca he sido casado y no he tenido hijos. Claro. ¿No? Entonces posiblemente podría tener una relación con la felicidad un poco más definida si hubiera tenido eso, pero no lo he tenido. Entonces soy como el que ha ido viendo la vida desde la barrera, ¿no? También en ese sentido. Pero viéndolo de la manera tradicional, ha habido muchos momentos felices. Como no tengo hijos, pues se han referido más a mujeres, ¿no? Uno de mis momentos muy felices, recuerdo, fue cuando mi primer novia formal, me dio el sí. ¿Qué cosa tan? Y eso yo creo que los chavos lo tienen que saber. Va a ser uno de sus momentos que les gusta mucho. Les dice sí. Para los hombres es una cosa hermosa, maravillosa, que no la vuelves. Es el verdadero amor. Eso que dice que no, ese es el verdadero amor. Ahí se siente con todo tu ser. Es maravilloso. Y yo tenía 16 años. ¿Sí? Entonces me dice sí. No, bueno, yo no cabía. ¿Que era tu primera como novia
formal Novia para formal, ti, ¿no? O sea, no era la hermosa. novia de la No, primaria. No, ni de era o sea, la formal. era como Que la formal. yo había conquistado, no la que Sí. nos gustábamos, sino que yo había conquistado. Sí. Seguramente yo también le gustaba, pero decidí gustarle más. Entonces, toda esta Sí. fabricación, que es maravillosa, se ha estado perdiendo un poquito, pero yo la recomiendo muchísimo. Sí. Porque es ese momento, esa culminación donde todo el esfuerzo que hiciste Sí. como un hombre y la mujer también, porque Sí. también hace sus cosas, ¿no? Pero que el momento del sí es mágico y explosivo. Ajá. Esa te podría decir una. Tengo muchas. Hay una. Esta, yo no sé, te digo que mi relación con la felicidad es diferente. No se vayan a asustar. Hubo un momento muy feliz en mi vida, pero se refiere totalmente a algo muy diferente a lo que asociamos con felicidad. Yo tuve un accidente no tan fuerte, pero bueno, se nos subió un coche por atrás, era en la madrugada, estábamos estacionados, veníamos de un antro, y entonces se nos sube un taxi de estos viejos por atrás en el coche, y a mí me pega la defensa en la nuca. Ajá. ¡Pum! En ese momento yo Y tenía, adiós. creo, 16, estaba 17 años, Ajá. porque estaba con esta novia que les conté Ajá. ahorita. Se me borró el cassette totalmente. Quedé sin conocimiento, al grado de que yo me acuerdo que no me acordaba de quién era mi papá, de quién era mi mamá. Ajá. Iba con unos amigos, ellos le marcaron a mi papá había enfrente un hotel, de ahí nos dejaron marcar. Sí. Llega mi papá, yo me acuerdo entre sueños, llega mi papá, yo le decía, tú eres mi papá, ¿verdad? No crean ustedes que mi papá me dijo, hijo, ¿cómo estás? Estábamos preocupados. No, súbete, no digas nada, ya súbete. Y yo, ok, todo menso. Confío en que tú serás mi papá y yo me voy a subir al coche. Ese es mi papá, ¿verdad? Ustedes sí saben que este señor es mi papá. Sí, este señor es mi papá, sí me subo. El que me está regañando me voy a subir al coche con él. Como está regañado, si eres mi papá. Entonces, Exacto. pero de verdad, esa sensación es increíble. Que yo no sé qué tanto necesites perder el conocimiento para medio acordarte. Sí. Pero muy vagamente. Sí. Muy vagamente. Patti Soto, que era mi novia en ese tiempo, yo no me acordaba de su nombre. Yo me acordaba que posiblemente tenía una novia. En ese momento estábamos muy peleados y me acordaba que ella tenía lunares. Sí. Entonces alguien también revisa mi agendita de estas que se desdoblaban y me dice, mira, ella es tu novia. Y entonces yo le hablo de la delegación, porque ya estábamos en la delegación para declarar. Y entonces, oye, ¿tú eres Patti? Y ella me contesta malhumorada porque andábamos enojados. Y entonces, ¿tú eres Patti? Sí, ¿qué te pasa? O sea, no solo Es que- eso, ¿verdad? Ahora sí es como que no me conoces. Exactamente, de por sí. Y todavía le digo, tú tienes lunares, ¿verdad? Y eres mi O novia, sea, me ¿verdad? imagino lo que pasaba por la mente de Pati. Que seguro está borracho. Ella juró que estaba borracho. Ok. Entonces no me acuerdo, me viene como que este vago de que yo estaba, antes de ir, por eso me había ido con mis amigos de borracho, que yo estaba sufriendo mucho. En verdad, esos sufrimientos a los 16, es horrible, 17, Sí, sí. es horrible. Y entonces yo estaba sufriendo mucho. Bueno, gran momento de felicidad. Ya no sufría por nada. Porque no me acordaba de nada. Entonces, Perdiste la memoria, perdiste los problemas, perdiste todo. Pero esto es en serio. Esto es en serio. ¿Quieren no sufrir? Pierdan la memoria. Es la única manera. Y es lo más cercano a la felicidad. Claro, si no, lidia con lo que tienes que lidiar. Exacto. O sea, y por sí. eso yo digo que la felicidad posiblemente no existe. Lo que existe, mira, dicen que el calor no existe. O que el frío, no, que el calor no existe. Que lo que existe es la ausencia de frío. No me acuerdo si es así o al revés. De la ausencia de calor o la ausencia. Pero uno de los dos dice que no existe. Exactamente. Uno de Vamos a los dos preguntar a la existe. comunidad de letras vivas que leen Exactamente. mucho. Alguien lo sabe. Ya me acordé. Es la ausencia de calor. No existe el frío, no existe el frío, es la ausencia de calor. ¿Qué hace un refrigerador? Saca todo el calor. Y entonces lo que sí existe es el frío. Sí. Ok, no existe la felicidad.
existe la ausencia de memoria. ¿A qué me refiero? A que si tú estás en un estado recordando, tienes muy presente que ayer algo te hizo sufrir, hoy en la mañana algo te hizo sufrir, hace una hora algo te hizo sufrir, estás lleno de sufrimiento. Sí. Pero si nada de eso pasa y en lugar de eso simplemente vives, ¿y a qué me refiero con que vives? Pues con que escuchas una música, con que cualquier cosa, ese es tu momento de felicidad. Claro. Tal vez no has tenido sufrimientos. Sí. Cuando yo perdí la memoria, de verdad, sentí felicidad. Una de mis experiencias, de mis recuerdos es que yo era muy feliz, pero me doy cuenta de que solamente no recordaba nada que me hiciera sufrir. Claro. Eso es muy interesante y hasta puede ser psicológico o muy personal, ¿no? Claro, pues cada quien que se la crea da como... para debate de neurociencia. Así y es. de cómo es que funcionamos. Le vamos a pedir a nuestra comunidad que los que les gusta leer de divulgación científica nos expliquen en los comentarios qué fue lo que le pasó. Porque efectivamente... Sí. Yo creo que algo que nos hace tener estos momentos y estar rumiando ideas y estar rumiando tanto cosas buenas como cosas malas es el estar pensando en cosas. Sí. Dicen que el 94% de los pensamientos que tenemos nunca van a pasar. Nunca van a pasar, sí, claro. No pasan, nunca van a pasar. Y nos run y nos estamos creando historias, ¿no? Entonces es muy interesante, pero aparte fue muy chistoso porque yo les voy a contar la otra parte. Nos enteramos todos de que Alejandro había perdido la memoria como 10 años después. Nadie lo notó. Porque lo que le dijo mi papá fue, así como lo recogió, dijo, y te callas porque tenemos ahorita un bautismo. Y yo era el padrino. Ajá, tú eres el padrino, ese niño es tu sobrino y tú eres el padrino. Esa es tu mamá, esa es tu hermana Erika, esa es tu hermana Diana. Eso fue increíble. Y porque mi papá no quería echar a perder el momento la fiesta del bautismo. Y le decía, vas a contestar solo lo que yo te diga y vas a hablar solo con la gente que yo te diga, no hables con nadie, no digas nada y yo te digo qué hacer. Así o sea, es. fue de lo más... Hoy lo decimos con risa, pero... Claro, ahorita yo me acuerdo con risa también. Pero qué gran trabajo, nadie nos dimos cuenta. Sabes, yo tenía todas las dudas de dónde estaba, con quién me estaba diciendo. En un principio, poco a poco fui recuperando la memoria en el transcurso del día, pero punto número 1, mi papá no era médico, mi papá era peluquero, entonces él no sabía qué iba a pasar en realidad, no, solo me decía, de eso me acuerdo perfecto, íbamos en el coche, ya de regreso de la delegación, y yo le decía, oye papá, y yo quería entrar al colegio militar en ese tiempo. Oye, papá, y yo quiero entrar al colegio militar. Sí, cállate y solamente que no se trata de recordar y no te duermas. Y no te duermas. Ok. Entonces ahí íbamos en el coche y yo regañado y haciendo caso. Pues sí, yo creo que si trato de recordar es bueno, ¿no? Si el señor me está regañando, entonces debe ser bueno. ¿Estás de acuerdo que lo que haría cualquier papá normal es, hijo, vamos al médico? Sí, te sí, vamos sí. a hacer una te vamos a sacar una radiografía o algo así. Negligencia paternal, debe tener un nombre eso, ¿no? Exactamente. Digo, lo resolvió, no sé cómo lo resolvió, pero magistral. Sí. Pero sin duda cualquier otra persona te habría llevado al doctor. Totalmente me veía. No te duermas. Y trata de recordar y ya cállate. Y solo vas a hacer lo que... Entonces me dice, sí, vamos a bautizar a tu sobrino y eres el padrino. ¿Para qué te estrellas? Híjole. ¿Y qué se hace en estos casos cuando va a ser el padrino y estoy loco? Entonces dije, oye, ¿y entonces qué tengo que hacer? Nada. Callarte y hacer lo que yo te diga. No te separes de mí. Nunca. Ok. Me ayudó a vestirme. Y ahí fue. Y entonces él atrás de mí. Di esto. Yo, pues, ¿quién es la señora? ¿Quién es esa muchacha? ¿Quién es ese niño? Es tu mamá. Todavía en ese momento tenía vagos recuerdos, pero real. Yo no me acordaba. Yo me acordaba que era la cercana, era mi mamá, pero yo no me acordaba exactamente de la relación que teníamos. Sí. Entonces, yo tenía todas las dudas y ante sus regaños, pues solo obedecía. Claro. ¿No? Y así caminábamos para allá, caminábamos para acá. ¿Gusta ustedes? Sí, justo. ¿Puedo gustar? Sí, justo. Oye, Alex, y recordando todo esto, o sea que ha sido, yo creo que
una historia súper rica. Sí. Hay muchos datos que yo no sabía. Me estoy enterando. La familia cuando vea esto se va a enterar también. Se va a enterar. Pero yo creo que lo más padre es todas esas enseñanzas a través de la narración de toda esta historia. ¿Qué consejo le darías hoy? El Alejandro de hoy, de este presente, con todo lo que has vivido, con todo lo que has experimentado, con todos los problemas en los que te has metido, con todo lo que has resuelto. Sí. ¿Qué consejo le darías a tu yo de 10 años? Cuando tú tenías 10 años. Te encuentras a Alejandro chiquito de 10 años, te lo encuentras y ¿qué le dices? ¿Qué consejo le das? Sí, fíjate que lo he pensado. Y lo he pensado porque tengo sobrinos. Y a lo mejor algún día me hacen esa pregunta y yo siempre he dicho que voy a contestar, porque uno como yo no es el típico que, pues tienes que formarte de esta y de esta. No. Yo diría lo siguiente, si viera al Alejandro de a esos 10 años, entre aciertos y errores que yo he tenido, yo diría, sé muy bueno en algo, sé el mejor en algo, sin duda. Controla tus vicios. No quiero decir no los tengas, es padrísimo, pero contrólalos. Contrólalos a tu estilo de vida, que no te perjudique ni uno solo. Siempre mantener el control de tus vicios. Ahorra mucho dinero y no dejes de invertir nunca en tu estabilidad emocional. Pero invertir dinero en tu estabilidad emocional. Y no me refiero precisamente que cada quien tiene su opinión sobre las terapias y tal, pero no me refiero a eso. Me refiero a que nunca se te quite el gusto por la vida. Sí. ¿Qué tienes que hacer para que la vida siempre te guste? Pues piénsalo bien. Piénsalo muy bien y probablemente son cosas muy sencillas o probablemente son cosas muy extraordinarias. Pero no dejes nunca de invertir en que siempre estés bien emocionalmente y con el gusto por la vida. Por ejemplo, mariachi. ¿No? ¿Qué es lo que se siente cuando escuchas la trompeta? Emoción. Se sienten las vibraciones. Orgullo. Y entonces dices, pero quiero sentir más. Tráigame un tequilita. Pero todo eso, con la conciencia, no es una borrachera, es una inversión que estoy haciendo en mi gusto por la vida. Porque no sé a dónde vayamos, no sabemos a dónde vamos a ir. Entonces, si no invertimos en esta vida, ¿en qué sí vamos a invertir? Claro. O sea, si es en esta vida en lo que debes invertir. Claro. En encontrar esa felicidad, en vivir esa felicidad. Vivir esa felicidad. No dejes de invertir. Siempre consciente. Sí. No alocado, sino estratégicamente. Claro. Cada copa que te vas a echar, cada comida que te vas a comer, cada viaje que vas a hacer, que sea con una estrategia de inversión en mis emociones. Sí. Exactamente. Y mantenerme con el gusto. ¿Por qué? Porque eso, cuando tú se lo aportes a alguien, sí te lo va a agradecer. Sí, porque lo otro, pues sí, junta tu lana y trabaja mucho y sé el mejor. Porque eso también es inversión. Sí. Sé el mejor. Esa inversión no la dejes nunca. Sé el mejor en lo que haces. Pero también invierte en tus emociones. Y normalmente eso es con los gustos que te das. Claro. Nunca lo dejes de hacer, nunca dudes, pero mídelos muy bien. Sí. Piensa en los resultados y en todas las consecuencias. Es una aritmética que increíble. Que esos gustos no se conviertan en vicios. Exactamente. Ajá. Que no se conviertan en tus vicios que te van a destruir. Claro. Y que no se conviertan en las consecuencias que no te van a permitir. ¿Sí? Porque, a ver, no me gusta mucho la gente que dice, yo soy negro o soy blanco. Yo soy bueno, soy malo. Yo soy luz o soy oscuridad. Y entonces hoy se ha puesto en moda. ¿Y tú eres luz o oscuridad? Yo soy oscuridad, ¿no? Oye, ¿y tú eres luz? Soy luz, porque la vida... No, tranquilo. Entonces estás desconectadísimo de la realidad. El universo se rige por el equilibrio. Eso es tu verdadero... centro, sí. El equilibrio, porque el universo y todo lo que voltees a ver en este mundo, lo que se mantiene, lo que dura, lo que goza este mundo tal y como está, es el equilibrio, lo que mantiene el equilibrio, porque lo otro no dura.
Claro. Y solo te trae problemas. Y en verdad, de repente no solamente los problemas son para ti, sino para los que te rodean. Entonces, Sin no le duda. apuestes a yo soy luz, yo soy oscuro, yo soy F, yo soy radical. Los radicalismos son accidentes normalmente. Mantente en un equilibrio. Y efectivamente eso lo logras con la estrategia. Sí. Entonces, cada cosa que vas a hacer, te puedes ir acostumbrando a tu mente a que sea estratégico. Y yo casi aseguro que si lo mantienes así, nunca te vas a arrepentir. Sin duda. Nunca, sin duda. No te vas a arrepentir mientras mantengas siempre el equilibrio y todo lo hagas con esa estrategia. Pero sí invierte en tus emociones, Sí. ¿no? Y en el gusto por tu vida. Eso es lo que yo le diría a mi yo a 10 los 10 años, años. de los Exactamente. 10 años. Exacto. Alex, esto ha sido, yo creo que una charla bien sabrosa. Yo me siento bendecida porque puedo tener estas charlas con Alex muy Gracias. seguido. Yo también. Y me encantan, también. y me encanta que me esté contando cosas y tiene una memoria privilegiada. Se acuerda de diálogos, se acuerda de pláticas, de palabras exactas que dicen sus amigos, que dice la gente con la que convive y siempre me enseña lo que alguien más le ha enseñado. Entonces, platicar con Alex siempre es una delicia. Gracias, y yo creo que este hermana. momento no nos ha defraudado, al contrario, nos deja con muy buen sabor de boca, con historias maravillosas. A la comunidad de Letras Vivas nos gustan las historias, Sí. así que las historias son de maravilla. Y hablando de estas historias, para cerrar, Sí. ¿qué libro le recomiendas a la comunidad leer? ¿Qué libro te ha gustado de lo que has leído? Ok. Este es un espacio donde amamos los libros, Sí. las historias, Sí, claro. la literatura. ¿Qué te gusta? ¿Cuál le recomiendas? Siempre tengo uno muy presente. En ese sí no dudo mucho. Y se llama El lobo estepario de Hermann Hesse. Y hay un capítulo en donde que me dejó mucho, hasta me impresionó. La manera en la que Hermann Hesse lo describe, se lo recomiendo mucho que lo lean. Él describe que la sociedad, la comunidad, los seres humanos vivimos en una azotea de un edificio muy alto. Seguramente quienes han leído el libro lo van a tener presente. De un edificio muy alto. Y la mayoría de la sociedad camina por el centro y nunca se expone, nunca se arriesga. Todos caminan por el centro. Puede venir un temblor, pero ellos están ahí protegidos. Pueden venir lo que sea, con una barda muy alta. ¿Sí? Pero hay algunos que se acercan a la barda. Esos sienten el aire, alcanzan a ver qué está pasando por allá, tienen otra visión, se emocionan con la vida, se emocionan con los acontecimientos que pueden ver y van y platican, ¿sí? Y dan experiencias a los demás. Pero hay otros que caminan por la orilla de la barda. Esos todo el tiempo están en riesgo, esos todo el tiempo se están exponiendo, esos tienen el panorama de todo el mundo que les está rodeando impresionante y todo lo sienten y sienten que se van a caer y sienten que revivieron y que cada día es un triunfo. Y van y lo comparten. Sí. Esa parte del libro me situó en una parte del mundo. No estoy seguro cuál sea. Creo que a veces me doy el lujo de caminar por la bardita. Y creo que en otras, ay, me voy a dormir un ratito al centro. Exactamente. Pero caminar por la barda, repito, no lo hagan en casa. No es literal. No es literal. Pero hay momentos en los que sí te puedes dar el lujo de una manera muy segura de experimentar caminar por la barda. Eso te hace crecer. Te hace crecer, te da visión, te da perspectiva del mundo que ¿dónde estás parado? ¿A qué perteneces? Porque no ¿qué hay más allá? Muchísimas. ¿Qué hay más allá? Exactamente. Claro. Entonces, hay que experimentarlo. Y no digo que no lo hagamos con miedo. El miedo es natural, va a pasar, vas a tener miedo. De que no lo hagamos con arrojo. El arrojo también va a estar en nuestra naturaleza. Pero lo debemos hacer en ciertos momentos estratégicos bien pensados. Claro. Lo recomiendo mucho. Y el libro lo recomiendo mucho. Buenísimo. El lobo estepario de Hermann Hesse. Seguramente la comunidad lo va a agradecer. Quienes no lo hayan leído, yo creo que muchos lo han leído. Y si ya lo leyeron, vuélvanlo a leer. Sí.
Yo te quiero agradecer de verdad, Alex, este espacio. Gracias a ti. Pero sobre todo creer en el equipo de Letras Vivas, Sí. Creer en nosotros que estamos arrancando este proyecto y que está Padrísimo. siendo embajador de este proyecto. Gracias. Y que me encanta la energía y que me encantan las ganas que le echas Gracias. a todo. Y como dices, si vamos a hacer algo, lo vamos a hacer bien. Claro, no lo vamos a claro. hacer a No medias medias. tintas. Sí. Y yo te quiero agradecer eso. Y Gracias a como ti. parte de... espero que se convierta ya en uno de nuestros rituales de Letras Vivas. Aquí, idea de nuestro querido también productor Víctor, que anda por acá, y me pareció grandiosa. Sí. Y yo le eché tantito también de mi cosecha porque el libro tendría... Me dice, vamos a regalar un libro a todos nuestros invitados. Me dice, vi que estaría padrísimo. Y entonces después le agregué el libro tiene que ser sacado de mi librería personal, y así de despojarme Ay, de wow, algo que amo, eso porque está... el compartir conocimiento se Sí, trata eso de compartir, de acuerdo. dar, de contigo, y los que nos gusta leer sabemos lo que significa esto, o Claro. sea, que es... Porque atesoramos nuestros Claro, libros, nos claro. gusta mucho tenerlo y darlo y regalarlo se vuelve un momento de quiero estar contigo, ¿no? Claro. Y creo que esto está pensado en ti. Así que te vamos a regalar un clásico que es Wow, de qué Nicolás increíble. Maquiavelo. El Uf. Príncipe es todo un clásico. Espero lo disfrutes, Príncipe, espero te qué guste güey, y siempre que en lo una de quise esas ver. llamadas lo comentemos. Lo tenemos que comentar. Lo tenemos que comentar. Claro. Y muchísimas gracias de verdad Al por estar acá contrario, Erika, con hermana, el qué corazón, gusto. con el corazón. Igualmente, muchísimas gracias a ti por convertirme en una parte importante de este proyecto nuevo que tienes, que va a ser un proyecto que va a dar mucho que hablar, y yo estaré siempre encantado de venir cada que me invites. Para mí es un agasajo, ya tan solo verte, ver a mi cuñado, ver a mis sobrinos, estar en tu casa ya es un halago. Ahora estar en este nuevo proyecto, bueno, se multiplica por mucho, hermana. Pues yo estoy aquí Muchas gracias. siempre atento de lo que tú me digas, hermana. Muchas gracias. Gracias. Y a toda la comunidad de Letras Vivas, muchísimas gracias por acompañarnos. Les mandamos un abrazo, denle like, suscríbanse al canal. Vamos a subir más contenidos, y si nos damos cuenta y con sus comentarios de que esto les está gustando, con muchísimo cariño, con mucho amor, vamos a seguir haciendo contenidos para ustedes. Así que nos vemos en la próxima. Hasta luego.